que en vez de ignorar o huir de nuestras emociones, del dolor que sentimos en nuestro corazón, es imprescindible conectarnos con las emociones que sentimos. Y el sábado pasado yo les di una herramienta que se llamaba RAIN. RAIN es como lluvia, es RAIN, y que describe 4 pasos de cómo conectarse en una forma muy saludable y productiva con nuestras propias emociones. Solamente voy a nombrar los pasos y ustedes pueden encontrar en mi website cuáles son los pasos de RAIN. Es reconocer la emoción, es la R, reconocerla y relajarse al recogerla. Reconocer la emoción quiere decir que nos damos cuenta que la emoción está allí, que la estamos experimentando. Esa es la R de RAIN. La A es aceptar. Aceptar que la emoción está aquí con nosotros. No quiere decir que nos guste, no quiere decir que la aprobemos, pero lo que quiere decir es que está ya sucediendo, que realmente la emoción está allí. Entonces es totalmente fútil pelear y resistir la emoción porque la emoción ya se está desarrollando. Resistirla solamente traería sufrimiento. Entonces la reconocemos, la aceptamos, la A-R-A, la I es la investigamos con interés. Entonces está la I de investigar y la I de interés. Y la investigamos a nivel somático, que quiere decir a nivel corporal, porque las emociones se expresan en nuestro cuerpo con sensaciones, con síntomas, ¿verdad? O sea, sentimos un estímulo aquí en el pecho, o que se nos cierra la garganta, o que tenemos un nudo en el estómago, o que nos duele la cabeza, o que vamos a desmayarnos, o que tenemos vértigo, o que se nos aflojan las piernas. Entonces, en ese momento que experimentamos la emoción, sentimos el síntoma que esa emoción trae a nuestro cuerpo, y lo trae para que nosotros digamos, esta es una alarma que me está diciendo que tengo que tomar una decisión. Entonces recuerden que las emociones tienen un propósito siempre de protección. El miedo, la ansiedad no son tus enemigos, te están protegiendo de algo y te están diciendo, tienes que tomar una acción. Entonces por eso es importante sentirlas en el cuerpo y sentir qué es lo que está pasando con interés y con curiosidad. Y la N, que es probablemente en lo que me voy a centrar hoy, al final de esta charla, es nutrirnos, es darnos a nosotros lo que nosotros necesitamos. La N también es no identificarse, o sea, no tomar esa emoción como algo personal, como que esa emoción identifica lo que yo soy. Si yo tengo ansiedad, eso no quiere decir que yo sea ansiosa. Lo que quiere decir es que estoy experimentando ansiedad. Lo mismo con cualquier otra emoción. Entonces, no nos identificamos con la emoción porque sabemos que es una emoción que es experimentada por todos los seres humanos.
Entonces no nos identificamos, pero nutrimos con amor esa parte vulnerable en nosotros que nos hace sentir esa emoción. Y dentro de unos minutos les voy a explicar cómo se hace eso. Así que algo que es muy común es que muchas personas que están sintiéndose nerviosos, ansiosos, que están experimentando miedo, que se sienten quizás irritados o impacientes, tienen una reacción casi automática, la de juzgarse a sí mismo por la emoción que están experimentando. Muchos de nosotros somos muy duros con nosotros mismos, más duros que con otras personas. Entonces pensamos cosas como, si experimentas ansiedad, quizás el pensamiento te viene, yo no debería sentirme tan ansiosa, ¿qué es lo que me está pasando? O ¿por qué me siento tan impaciente? O, ya lo experimenté tantas veces, es hora de que esto ya se pase, ¿verdad? O ¿qué es lo que pasa? Que me siento tan nerviosa o nervioso y no puedo controlarme. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Cuándo voy a aprender? ¿Es que soy estúpida? O sea, esos comentarios que son internos son pensamientos que nos vienen y casi todo el mundo siente de esa forma. Estos pensamientos no son realidades, pero se suman a las creencias ya existentes que casi todos los seres humanos tenemos, de creernos en cierta forma inferiores a los que consideramos perfectos, sin pensar que no hay nadie que sea perfecto, ¿verdad? Pero esos pensamientos como no soy lo suficientemente inteligente, lo suficientemente elocuente, lo suficientemente atractivo, atractiva, y todo se suma a otros atributos físicos que creemos no tener. Como por ejemplo, soy demasiado gordo, soy demasiado gorda, soy demasiado flaca, soy demasiado flaco, soy demasiado alto, soy demasiado baja, mi cabello es esto, mi nariz es aquello. Estamos juzgándonos a nivel físico, a nivel emocional, a nivel de comportamiento todo el tiempo. Y quizás esto lo voy a desarrollar en mi próxima charlita, el próximo sábado, pero quiero decirles que mucho de lo que nosotros hemos absorbido con respecto a quiénes somos nosotros ha venido de las experiencias que hemos tenido desde muy chicos. Muchos de nosotros hemos tenido traumas que se llaman traumas complejos. Los traumas complejos no son como los traumas de tener un accidente o algo que pasa muy dramático una vez. Los traumas complejos son los traumas en los que día tras día vivimos en nuestra casa. Entonces, si tú tienes o has tenido de chiquito un padre muy autoritario o una persona muy autoritaria en casa diciéndote todo lo que tienes que hacer y que cuando lo haces quizás o cuando no lo quieres hacer te disminuye, no entendiendo que tú eras un niño y que lo que necesitabas era comprensión y que lo que necesitabas era guía para hacer lo que necesitabas hacer. Cuando tienes situaciones de chiquito, desde muy chiquito, donde se te juzga o se te compara, se te juzgó o se te comparó
con otros niños, con hermanos o hermanas, o si tu padre o tu madre te abandonó en algún momento. Todas esas cosas nosotros las vamos absorbiendo y vamos formando una identidad. Y la identidad que nos formamos es, bueno, si mi madre y mi padre me tratan de esta manera, o dicen que soy esto o lo otro, o me dejan, o mi padre mira televisión todo el tiempo y no me lleva al apunte. Los niños, cuando nosotros somos pequeñitos, somos muy centrados, somos muy egocéntricos y pensamos que nosotros somos la causa de todos los problemas. Entonces, en ese momento no nos dimos cuenta que era porque nuestros padres eran los que tenían el problema. Nosotros nos culpamos y dejamos que esos momentos formen una identidad, que yo soy la persona que tengo que ponerme una máscara y fingir lo que realmente no soy para poder ser amado por aquellos que quiero. Entonces, esto lo voy a desarrollar más el próximo sábado, pero hasta ahora quiero decirles que esos comentarios interiores, que yo no soy lo suficiente, yo soy esto, yo soy lo otro, esas críticas, ese juzgarnos constantemente, tiene una raíz, un origen en momentos cuando nosotros fuimos muy pequeños, desde momentos que ni recordamos hasta más o menos los 15 años. Eso realmente nos marca y vamos a tener que traer conciencia a eso para poder distinguir qué es lo que realmente nosotros somos y volver a buscar esa autoridad personal que hemos perdido en el tiempo y volver a ganarla, porque lo que tomamos son los pensamientos y las creencias de aquellas personas que nos juzgaron, de los padres, de los maestros, de algunos amigos. Y entonces vamos a hacer una diferencia entre lo que nos han dicho y hemos tomado como verdad y lo que realmente nunca nos han dicho, ¿verdad? Y podemos realmente volver. Entonces, me gustaría contarles una historia que es de Anthony de Mello. Y yo no sé si conocerán ustedes a Anthony de Mello. Él era un jesuita que nació en la India. Y él es escritor y un maestro espiritual y también un psicoterapeuta. Y él ha escrito mucho y en uno de sus libros describe un momento clave donde se despertó de la vida que estaba llevando antes. Y él dice que había pasado décadas deprimido, ansioso y sintiendo que había algo en él que estaba mal, ¿verdad? Y que él quería cambiar. Incluso sus amigos le decían, ay, Tony, no tenés que ser tan centrado, porque cuando estamos pensando en que hay algo malo en nosotros, que no estamos haciéndolo bien, estamos tan compenetrados en nosotros mismos que nos olvidamos del mundo alrededor. Pero en un momento, el mejor amigo de Tony le dijo, mira Tony, tú no necesitas cambiar. Yo pienso que tú estás muy bien tal y cual como eres. Yo te quiero tal y cual como eres y siempre vas a ser mi amigo y yo te amo. Tony dice que esas palabras fueron pura gracia para él, que el amor
se derramó sobre él. Y paradójicamente, cuando él sintió de su mejor amigo esas palabras tan curativas, yo te quiero tal y cual sos, él se dio permiso de no cambiar. Y entonces dijo, bueno, realmente no tengo que preocuparme más. Si yo soy totalmente bueno para él, entonces no me tengo que preocupar. Y de ser simplemente como era. Eso era lo que él quería. Y fue así como él realmente se transformó en una manera muy, muy profunda, porque fue cuando él tuvo la libertad de no cambiar, que él comenzó a cambiar sin darse cuenta y a ser el que realmente él quería ser, el que él realmente tenía dentro de su ser, no el que los otros querían que él fuera, sino el que había estado siendo ocultado durante todos esos años que él estaba pretendiendo con esa máscara complacer a todos los demás, ¿verdad? Y era por eso que se juzgaba. Para mí eso describe uno de los momentos o de los principios claves de la curación y la transformación, que solo cuando nos relajamos en realidad, cuando detenemos la guerra con nosotros mismos, cuando dejamos de sentir que no somos lo suficientemente buenos, cuando en verdad podemos aceptarnos a nosotros mismos, es en ese momento cuando nos podemos aceptar tal y cual somos, con los defectos y con todo, que somos libres para florecer, somos libres para convertirnos en lo que realmente queremos ser y podemos ser. Y somos libres de cambiar totalmente. Y muchos de nosotros tenemos muy buenos amigos que nos ayudan a ver la realidad en nosotros mismos de una manera positiva, por suerte. Pero la autoaversión, la vergüenza, el sentimiento de que yo no soy lo suficientemente bueno, que me falta algo, es tan generalizado. Frecuentemente en nuestra sociedad, hoy en día, en todo el mundo, se vive eso, se vive ese sentimiento. Por eso me gustaría hoy hablar un poquito sobre la autocompasión. Autocompasión. Estoy segura de que muchos de ustedes tienen experiencias de lo que es estar en guerra con nosotros mismos. Tú tienes experiencia de lo que es estar en guerra contigo mismo, estoy segura. El sentimiento que dice, oh, tengo que cambiar, tengo que cambiar. A veces cuando experimentamos emociones como el enojo, la ira, el miedo, celos, depresión, en el fondo de eso, si ahondamos en el fondo, vamos a ver que es una sensación de que algo está mal conmigo, que yo soy defectuoso, que no soy como los demás, que hay algo carente dentro mío. Entonces es como si estuviéramos experimentando capas de emociones, como una cebolla que tiene capas, ¿no es cierto? Diferentes pieles. La emoción superficial inmediata que mostramos al mundo es quizás nuestra tristeza o la depresión que sentimos, a veces el enojo o a veces el miedo. Sin embargo, si miramos de cerca, descubrimos que debajo de esa emoción está el sentimiento de que hay algo que está mal conmigo mismo por tener ese sentimiento. Ese sentimiento refleja algo malo de mí. Me siento mal, estoy carente de algo, ¿verdad? Entonces, no soy normal.
esas dos cosas o tres cosas parecen ir juntas. Como esta amiga mía que experimenta mucha ansiedad, o experimentaba mucha ansiedad cuando era más joven, y también ataques de pánico, y luego se siente tan avergonzada por tener ataques de pánico, ¿verdad? O sea, ya tiene el sufrimiento de tener la ansiedad y el ataque de pánico. Sentirse mal por tener el ataque de pánico es agregar más, es como agregar queroseno al fuego, ¿verdad? En la tradición budista hay una parábola que se llama la segunda flecha. La segunda flecha es una enseñanza que dice que si una flecha te hiere en un brazo, la pregunta es, ¿tú te disparas otra flecha en ese mismo lugar? La primera flecha sería la emoción desagradable que tú estás experimentando, como la depresión, la ansiedad, el miedo, la inquietud, la desesperanza. Y la segunda flecha, esa primera flecha quizás no la puedes evitar, te viene, ¿verdad? Te hiere. La segunda flecha es la que nosotros mismos usamos para herirnos y es la culpa que sentimos por tener esos sentimientos. Entonces, la primera flecha no la podemos evitar, es el dolor. Pero el sufrimiento que trae la culpa, que trae sentirse avergonzado, esa es la segunda flecha. Esa es la que nos ponemos nosotros mismos. Esa es la flecha que trae el sufrimiento. Y esa es la flecha que tú puedes aprender a evitar. Y lo vamos a hacer hoy. Entonces, en otras palabras, la primera flecha es el sentimiento de miedo y la segunda flecha es el sentimiento de que hay algo que está mal en mí por sentir el miedo. Entonces, en lugar de aportar energía curativa al miedo, lo empeoramos percibiendo al miedo como algo malo. Y eso pasa con todas las emociones, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos historias de deficiencia personal. Estas historias de indignidad que son las más pegajosas, ¿verdad? De todas las creencias. Yo recuerdo que cuando yo estaba en tercer grado de la primaria, yo iba a una escuelita que era pequeña, que se llamaba El Hornerito, en Don Torcuato, en Buenos Aires, en Argentina. Y en tercer grado la maestra me llamó para leer. Y yo me levanté al lado de mi pupitre, comencé a leer, no muy bien, porque no leía muy bien en tercer grado. Y cuando terminé de leer, que ya me había traído bastante estrés, la maestra me pregunta qué había leído. O sea, ella quería saber qué es lo que yo había comprendido de lo que había leído. Y mi mente estaba totalmente blanca. Yo no sabía lo que había leído, para nada. Y sentía, todavía, por supuesto, yo todavía no había desarrollado la habilidad de la comprensión simultánea con la lectura, ¿verdad? Como muchos niños leen muy rápido desde el principio y otros les cuesta más. Entonces yo me sentí tan avergonzada de estar frente a todos mis amiguitos en el tercer grado que no quería leer más. Y en toda la primaria y la secundaria fue realmente horrible tener que leer para estudiar para los exámenes y demás, porque eso fue traumático, ¿no es cierto?, para mí. Y luego fue solo cuando fui a la universidad que me di cuenta que amaba la lectura y me convertí en una ávida lectora y aprendí mucho más. Pero fue cuando yo me di cuenta que yo había tenido un trauma pequeñito esa vez
que esta maestra me dijo, ¿cómo es que no entiendes lo que has leído? Recién lo has leído. Y yo me sentí tan mal que eso fue cuando tenía, ¿cuántos años en tercer grado? No sé, quizás 10 años, no sé ahora. Y ahora tengo 66 años y todavía lo sigo recordando. No lo sigo sintiendo, pero fíjense cómo eso me debe haber afectado, ¿verdad? Sentirse avergonzado o indigno es tan común que lo hacemos automáticamente. Es como estar hipnotizados. Vemos una realidad estrechamente distorsionada. ¿Y por qué es este sentimiento tan penetrante? Podemos verlo en la mayoría de las culturas, porque hay tanto esfuerzo, tanta competencia, tantos prejuicios. Existe la suposición de que para ser aceptados tenemos que cumplir con ciertos estándares. Y en la cultura la vemos como la vemos en la cultura cuando prendes la televisión, cuando enciendes la televisión y te muestran los estándares de lo que es una persona bonita. Entonces, si tú no sigues esos estándares, piensas que tú no eres atractivo o atractiva, ¿verdad? O en tu misma familia, que el concepto de la familia es que tú tienes que ser esto y tú no eres esto, tú eres tú. Y ese tú es maravilloso, pero tú no lo aceptas porque piensas que los otros no lo aceptan. Entonces, pensamos que tenemos que tener una cierta apariencia física, un cierto comportamiento, y entonces llegamos a no aceptarnos a nosotros mismos. Y eso profundiza ese sentido de vergüenza. Estamos a la defensiva, no somos auténticos, que es lo más triste, y nos ponemos muy tensos, y eso produce estrés, porque usamos una máscara, todos los días nos ponemos una máscara. ¿Para qué? Para que los otros nos acepten. Y con esa máscara nunca nos podemos relajar. Nos volvemos vigilantes, viendo a ver dónde está la amenaza, esperando que alguien quizás nos juzgue si no somos lo que nosotros creemos que ellos quieren que nosotros seamos. Imagínense cuánto trabajo, ¿verdad? La única forma de despertar en este trance de indignidad es iluminarlo con la luz de la conciencia. Es darnos cuenta cuánta espontaneidad y cuánta vida nos quita sentirnos mal con nosotros mismos. A veces al final del día nos preguntamos, ay, ¿por qué estoy tan cansada? ¿Por qué estoy tan cansado? La pregunta que yo te haría es, ¿cuántas veces tuviste la libertad de sacarte la máscara y ser tal cual eres? Porque la máscara lleva cualquier cantidad de energía y por eso puede ser que te sientas cansado al final del día. Sacarnos la máscara y llevarle la vista interior a nuestro interior nos pone en contacto con la bondad de nuestro propio ser, de nuestro verdadero ser. A veces pensamos que llevamos anteojeras como los caballos y nos olvidamos por completo de quiénes somos realmente. Nos olvidamos de nuestra vulnerabilidad, nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestro miedo. Olvidamos que estamos sufriendo en ese momento.
y que lo que necesitamos es amor y nos olvidamos de darnos ese amor a nosotros mismos. Y yo voy a enseñarles cómo hacer eso hoy. Olvidamos la verdad de lo que realmente somos y también nos volvemos reactivos, automáticamente reactivos. Esa reactividad proviene de la necesidad de hacer frente y sentirte mejor. Es una reactividad inconsciente para minimizar la vergüenza, la culpa o el miedo que estás experimentando. Estos comportamientos reactivos en realidad refuerzan el estrés y perpetúan el trance de sentirse avergonzado o indigno. En realidad, cuanto más reaccionamos, más se desarrolla la tendencia del cerebro a reaccionar y peor nos sentimos, producimos un ciclo aparentemente interminable. Entonces estas dinámicas nos mantienen como atrapados en la identificación de una persona deficiente. En otras palabras, considera los momentos en los que te sientes insegura o mal contigo misma. ¿Qué es lo que generalmente haces? Primero, probablemente mantienes un diálogo interno tratando de autojustificarte, culpando a otras personas de cómo te sientes o que reaccionas mal. O tratas de complacer a los otros y los complaces diciendo que sí a todo y no sabes decir que no y no sabes poner límites. Otro comportamiento al que podemos recurrir es autocalmarnos con comportamientos adictivos. Entonces, comer en exceso, ¿verdad? Cuando realmente no tenemos hambre, o beber en exceso, o hacer drogas, cosas que realmente nos traen un mínimo de alivio por un poquito de tiempo. Pero cuando el efecto del beber, del comer, de hacer drogas desaparece, luego volvemos y caemos en una depresión aún mucho mayor. Cualquiera que sean los hábitos reactivos en los que caemos para tratar de sentirnos mejor con nosotros mismos, terminamos solidificando nuestra identidad de lo que no está bien en nosotros y en realidad intensificando el dolor en lugar de aliviarlo. Y finalmente terminamos culpándonos, no solo por sentirnos mal, sino por nuestros esfuerzos defensivos para hacer frente a nuestras emociones. O sea, nos sentimos mal, recurrimos a cosas adictivas y luego nos sentimos mal porque recurrimos a cosas adictivas. Entonces son capas y capas de sentirse mal y avergonzado. O sea, tú te dices, estoy mal por las formas en que estoy tratando de sentirme mejor. Por eso es que quiero compartir con ustedes esta herramienta de hoy, que es la autocompasión. Entonces, ¿qué es la autocompasión? La autocompasión es una actitud, es un sentimiento cálido y amoroso de amor hacia nosotros mismos. Es tratar de hacernos amigos con nosotros mismos. Es tratarnos a nosotros mismos como trataríamos a un amigo que lo amamos mucho y que está sufriendo. Aquí en los Estados Unidos
hay una persona, una profesora de una universidad que se ha dedicado a estudiar la autocompasión, se llama Kristin Neff, y es la persona que ha estudiado la autocompasión por más o menos 12 o 13 años, y ha hecho estudios científicos sobre eso. Entonces, ella recomienda usar lo que yo les enseñé en la última clase, que es RAIN, que es una herramienta de mindfulness, que es RAIN. Otra vez es R de reconocer, ser consciente de nuestro sufrimiento. Es el primer paso, sin sentirse abrumado por él. Luego es, una vez que te contactas con tu sufrimiento, está la A de aceptarlo, investigarlo con interés. Y en el cuerpo, en qué parte del cuerpo lo sientes. Y el último paso es la N, que es nutrirse. Nutrirse recordando que nuestro sufrimiento es parte de la experiencia humana y nos conecta con los demás. No es algo malo, no es algo que tenemos que ocultar. Uno puede nutrirse con nuestro propio amor, pero si encontramos hacer eso un poco difícil, yo te voy a guiar en una meditación a cómo traer un recurso, es decir, traemos a la mente a alguien que creemos que realmente nos ve y nos entiende, un miembro de la familia, a Dios, una figura espiritual, y nos sentimos acompañadas, entendidas, abrazadas por Él y protegidas por esa figura. Y yo los voy a guiar en eso. Entonces, siendo bondadosos con nosotros mismos, cuidarnos cuando sufrimos, aliviarnos el dolor y ofreciéndonos comprensión y preguntándonos, ¿qué necesito en este momento que yo mismo me puedo dar? Entonces, podemos hacer una pausa y tomar un descanso de autocompasión varias veces al día. Cada vez que nos encontramos con dificultades, cuando nos sentimos estresados. Pero no podemos hacerlo mecánicamente, necesitamos traer conciencia a eso, ¿verdad? Y recuerden que la autocompasión inmediatamente calma el cuerpo, tranquiliza nuestros cuerpos, que puede ayudar a las personas, no solamente a nosotros, sino a las personas que nos rodean, porque somos todos criaturas sociales y aceptamos y captamos las emociones de los otros. El lenguaje corporal, que puede ser muy sutil, una mirada, el tono de voz, el ritmo de nuestra voz, también tiene un efecto en nosotros cuando proviene de los demás y en las personas que están alrededor nuestro. Alguien que exuda calma y calor en lugar de dureza y angustia puede transmitir esa calma a los otros. Entonces, en tiempos desafiantes como estos, todo se reduce a lo que realmente es importante en esta vida, y lo más importante es el amor que le brindamos a los otros y el amor que nos damos a nosotros mismos. Ese amor también es muy, muy importante. Entonces, es importante pensar que todo comienza con la autocompasión, porque si nos sentimos mal con nosotros mismos, eso va a tener un impacto negativo en las otras relaciones que tenemos con los otros.
porque solo podemos dar a los otros lo que nosotros tenemos en abundancia. Si yo tengo una taza vacía, no le puedo dar al otro, porque mi taza no tiene nada, ¿verdad? Tenemos que empezar a llenar nuestra taza. Si nos amamos a nosotros mismos, si nos amamos vamos a poder hacerlo. Pero si no nos amamos a nosotros mismos, si no entendemos lo que nos pasa, ¿cómo vamos a poder amar y comprender al otro? Si no entendemos nuestro propio sufrimiento, ¿cómo vamos a entender el sufrimiento de otros? Entonces, en estos últimos momentos que tenemos juntos, en este espacio, me gustaría compartir una práctica que yo aprendí de Christine Neff, que la adapté, no es exactamente como ella la hace, pero yo la adapté y realmente ha sido y todavía es como un regalo para mí. Y yo lo comparto con todas las personas que toman mis cursos y lo quiero compartir con ustedes también.